El 6º año después del divorcio, Liu Ruyan de repente dijo que se arrepentía. Se arrepentía de haber engañado y traicionado nuestro matrimonio, probablemente porque me vio solo. Pensó que todavía la amaba profundamente como antes. Incluso si me engañó y se divorció de mí, seguiría esperando a que volviera. Pero lo que no esperaba era que, ya me había casado, y mi hijo ya podía comprar salsa de soja. Liu Ruyan decidió decirme la verdad, porque descubrió que estaba embarazada, y yo acababa de regresar de un viaje de negocios de más de 3 meses. Obviamente el bebé no era mío. Liu Ruyan se sentó fríamente frente a mí, me confesó que había estado engañándome desde hace medio año. No quiso decir quién era el hombre, solo dijo que ahora estaba embarazada, quería quedarse con el bebé, y darle al padre un estatus oficial. Por supuesto esto significaba divorciarse de mí. Por un momento dudé si había oído bien, no podía creerlo. Había sido un cornudo durante medio año. Pero antes de que pudiera preguntar, Liu Ruyan pareció adivinar lo que iba a decir. Me miró a los ojos, y me dijo sin expresión: no has oído mal. Miré atónito a esta mujer a la que había amado durante 5 años. Mi corazón se sentía como si lo hubieran pinchado con agujas. Un dolor punzante se extendió. Por un momento sentí que me iba a desmayar. Nunca imaginé que mi matrimonio tendría problemas. Liu Ruyan era muy hermosa, pero tenía un carácter frío, y tardaba en abrirse a los demás. En la escuela era conocida como la diosa inalcanzable. Muchos chicos estaban enamorados de ella. La perseguí persistentemente durante 2 años, antes de finalmente conquistarla. Realmente me gustaba mucho, después de tantos años juntos, aunque nunca me dijo que me amaba. Existir. Poco después de graduarnos de la universidad, nos casamos. 3 años de noviazgo, 2 años de matrimonio. Solo llevábamos 5 años juntos. Cuando ella me engañó, no pude aceptar este hecho de inmediato. Incluso enloquecí, tratando de encontrar una razón para su infidelidad. Quería decir que no podía vivir sin ella, y que no podía aceptar divorciarme de ella. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, mirando la cara fría de Liu Ruyan. De repente me detuve, preguntándome honestamente, si Liu Ruyan que me engañó, aun si aceptara volver a nuestra familia, y seguir viviendo conmigo, ¿realmente lo querría yo? Por supuesto que no lo quería. Liu Ruyan me había engañado, llevaba el hijo de otro hombre en su vientre, estaba sucia, ya no merecía estar conmigo. Después de tantos años juntos, Liu Ruyan aún no me conocía lo suficiente, solo sabía cuánto la amaba, y precisamente por eso, probablemente temiendo mi apego, después de hablar del divorcio, hizo una llamada y salió apresuradamente con las llaves, dejándome solo para procesarlo. Hasta la mañana siguiente, cuando ella regresó, pasé toda la noche en el balcón tomando el aire fresco, y pensando toda la noche, pero aún no podía entender por qué Liu Ruyan me había engañado. La familia de Liu Ruyan tenía una buena situación económica, y ella era hija única. Después de graduarse, empezó a hacerse cargo del negocio familiar en declive. Precisamente por eso, en los últimos 2 años apenas ha tenido tiempo para descansar. Trabajando durante el día, y socializando por las noches se había convertido en su rutina. No podía entender, estando tan ocupada, cómo pudo encontrar tiempo para engañarme. Quizás porque yo también estaba ocupado con el trabajo, viajando por todos lados para hacer negocios. Pasé muy poco tiempo acompañándola, pero eso no justifica su infidelidad. Cuando Liu Ruyan regresó, se quedó parada en la entrada, me mira en silencio, o más bien mira las colillas de cigarros a mis pies. Su expresión no cambia en absoluto, no muestra ninguna impresión por mi estado. La miro desde el otro lado de la sala. Su apariencia elegante contrasta fuertemente con mi aspecto descuidado. Empiezo a reflexionar. ¿Por qué me castigo por sus errores? No sé cuánto tiempo ha pasado. Oigo a Liu Ruyan preguntar si lo he entendido. ¿Lo has entendido? Recordando estos 5 años juntos. A veces teníamos discusiones, sin importar quién tuviera la culpa. Siempre era yo quien cedía primero. Ella nunca se disculpaba, ni una sola vez. Me río fríamente. Piso las colillas en el suelo, ignorando el dolor en mis piernas. Solo levanto la barbilla y le pregunto a Liu Ruyan por qué. ¿Por qué me engañaste? Nos conocemos desde hace 7 años. Llevamos 5 años juntos. Anoche imaginé muchas razones, por las que Liu Ruyan me pediría el divorcio. Cualquier razón excepto una infidelidad. Podría haberla perdonado, pero resultó ser precisamente eso. Y la infidelidad es imperdonable. Liu Ruyan aparta la mirada indiferente, con un toque de impaciencia. No hay un porqué. Hibaida, nuestro destino llegó a su fin. No podemos separarnos en buenos términos. Vaya forma de decir que el destino terminó. Separarnos en buenos términos. Intento forzar una sonrisa. Quizás acepte el divorcio demasiado rápido. No encaja con mi imagen habitual de perro faldero. Liu Ruyan me mira con algo de sorpresa por un momento. Mueve los labios, pero al final no dice nada, debido a mi consentimiento. El proceso de divorcio fue muy fluido. Ni siquiera informamos a nuestros padres. Obtuvimos el certificado de divorcio rápidamente, tan apresurado como cuando nos casamos. En cuanto a los bienes conyugales, naturalmente luché por mis derechos. La propiedad que me pertenece, definitivamente no se la dejaría a Liu Ruyan y su patrocinador. Liu Ruyan no quería ceder, pero ella era la culpable del divorcio. Sus conexiones en la ciudad H no eran tan buenas como las mías.
Ella simplemente no podía competir conmigo. Al final se vio obligada a renunciar a la mayor parte de los ahorros. Solo me pidió que le dejara la casa. Se mordió el labio inferior. Su expresión parecía algo humillada. Giboda, tú ganas más que yo. Todavía tengo que mantener a los niños en el futuro. Al menos debería tener una casa, ¿no? Me reí con desprecio. ¿Y tu amante? ¿Acaso no puede darte una casa? Por la expresión de Liu Ruyan. Parece que di en el clavo. La casa era nuestro hogar matrimonial. Cuando compramos la casa, ambas familias contribuyeron. Hice un cálculo de los ahorros. Sentí que no tenía sentido seguir discutiendo. Finalmente accedí a dejarle la casa. Sin embargo, ella tendría que ceder en cuanto a nuestros ahorros. Liu Ruyan me miró fijamente durante mucho tiempo, como si ya no me conociera. Por supuesto que no reconocía al yo que ya no la amaba. 2 años de matrimonio. No tenía mucho equipaje. Me fui con mi equipaje, sin mirar atrás ni una vez a Liu Ruyan. No parecía difícil, y precisamente por eso, de repente quise ver a la persona con la que ella me había engañado. Qué tan bueno era ese hombre. ¿Qué hizo que Liu Ruyan hiciera lo más vergonzoso de su vida? Al final me contuve y no fui a ver, ya que nos habíamos divorciado. No molestarnos mutuamente era lo mejor para los sentimientos del pasado. Al día siguiente del divorcio, recibí un mensaje de WeChat de la prima de Liu Ruyan. Me pregunto, ¿quién era el chico que había vuelto a casa con su prima? Después de esta frase, había 3 emojis riéndose tapándose la boca. Miré fijamente esa línea durante mucho tiempo. Finalmente me sentí aliviado. Respondí a esta pregunta con indiferencia. Deberías preguntarle a tu prima. Después de responder este mensaje de WeChat, eliminé el WeChat de Liu Rutin. A Liu Rutin nunca le gustó que enviara este mensaje de WeChat. Vino a propósito para hacerme sentir incómodo. No puedo darle el gusto. La gente va y viene por la calle larga. Me paro en medio de la multitud. Parece que no puedo encontrar el camino a casa. En este momento me doy cuenta. Quizás sea hora de dejar esta ciudad. Al día siguiente presenté mi carta de renuncia a la empresa. Después de años de lucha en esta ciudad, ya tenía un lugar en la empresa. De repente ya no quiero quedarme aquí. Originalmente vine a esta ciudad, por Liu Ruyan. Ahora me voy. También es por ella. Pensándolo bien, en la breve juventud de la primera mitad de mi vida, casi todo giraba en torno a Liu Ruyan. No es de extrañar que se haya cansado. Después de renunciar al trabajo, volví a visitar algunos lugares turísticos de esta ciudad. Marqué la tarjeta. Me tomó un mes prepararme para partir hacia mi destino. Cuando terminé de empacar, 2 horas antes de abordar el avión, Liu Ruyan me llamó de repente. Después de más de un mes de divorcio, nosotros dos cortamos limpiamente. No había posibilidad de volver a contactarnos, mucho menos que Liu Ruyan me contactara por iniciativa propia. Dudé por un momento. Contesté el teléfono. La voz indiferente de Liu Ruyan llegó a través del teléfono. Escuché que te vas a ir de la ciudad H. Me burlé, tus noticias son bastante rápidas. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Después de un rato Liu Ruyan dijo fríamente, como quieras. Dicho esto colgó el teléfono. Para ser honesto, si fuera antes, si Liu Ruyan me hablara con ese tono, ya habría preparado los regalos que le gustan. Estaría parado frente a su oficina rogando su perdón. A los tiempos han cambiado. Hoy es diferente al pasado. Liu Ruyan no pensará que seguiré tolerando su temperamento como antes. Es gracioso que estaba sin expresión mirando mi teléfono. Entré a la tienda cercana antes de irme. Cancele el número. Ya no quiero tener ningún contacto con Liu Ruyan. Nací en un pequeño pueblo. El desarrollo aquí es más lento. La vida no es tan agitada como en muchas ciudades. Mi abuela de más de 80 años, en cuanto me vio, me tomó fuertemente de la mano. Me miró una y otra vez, sin parar de regañarme por no comer bien, que había adelgazado mucho. Ralenticé mis pasos, caminando bajo el atardecer. Sonriendo regresé a casa con ella, como cuando era niño, viendo el cabello canoso de mi abuela, y su espalda encorvada que ya no podía enderezar. La tristeza se extendió repentinamente en mi corazón. Todos esos años que perseguía a Liu Ruyan, mi querida abuela. ¿Cuántas veces habrá esperado en la aldea, a ver si bajaba del autobús? Esa figura familiar para ella. Mi abuela me crió. No tengo una relación cercana con mis padres. Incluso este divorcio y renuncia no les avise, no les informe. Así que el día 12 después de mi regreso, el vecino vino con su teléfono a buscar a mi abuela. Cuando me miró con una mirada complicada, entendí de inmediato que era una llamada de mis padres. Cuando mi abuela me pasó el teléfono, mi padre gritaba furioso al otro lado. Colgué sin expresión. No pasó ni un minuto. Volvió a sonar el teléfono. Apenas dije hola. Los gritos del otro lado fueron aún más fuertes. Volví a colgar. Después de 4 o 5 veces así, mi madre finalmente se calmó. Ya no gritaba. Solo me pidió mi nuevo número de teléfono. Dijo que no le conté sobre mi divorcio. Me preguntó qué estaba pensando. Apreté los labios. Le dije fríamente que pensaba en mí. Han pasado casi 2 meses desde el divorcio. Esta vez te acordaste de mí más rápido que la anterior. La historia termina ahí. No hubo más sonido. Cuando era pequeño, la situación familiar no era muy buena. Mis padres decidieron salir a buscar fortuna después de que nací. Me dejaron al cuidado de mi abuela. Después de unos años, ganaron algo de dinero, pero también tuvieron un nuevo hijo. Tuve un hermano menor. La razón de tener otro hijo fue porque no era cercano a ellos.
Más tarde, durante las vacaciones de verano, intentaron llevarme con ellos para cultivar una relación. En ese momento mi hermano tenía 6 años. Yo tenía 11 años a esa edad. Ya no me importaba pelear por juguetes con niños pequeños. Pero mi hermano, al que apenas había visto unas pocas veces, estaba lleno de hostilidad hacia mí. Puse sus juguetes de Ultraman que estaban tirados en el sofá, en la mesa, esperando a que mis padres volvieran del trabajo. Pero por alguna razón esos juguetes de Ultraman, a algunos les faltaban brazos, a otros les faltaban piernas. Mi hermano abrazando los Ultraman incompletos. Lloraba en silencio con la boca torcida. Mis padres lo favorecían. Él lo sabía. Como era de esperar, mis padres me miraron con ojos muy complejos. Trate de explicar que no lo había hecho yo. Todavía recuerdo la impotencia de ese momento. Mi madre hizo un gesto con la mano. Dijo bien con actitud evasiva. Sé que no lo hiciste tú. Luego, en un lugar donde pensaba que no podía oírla, le dijo a mi padre que este niño, como lo ha educado tu madre para que sea así. Mi padre no dijo nada. Obviamente también asumió que yo lo había hecho. Más tarde compraron más juguetes. Pero no. Esos juguetes estaban guardados bajo llave en un trastero. Solo ellos 3 tenían la llave. Soy alérgico a los mariscos. Lo recuerdo muy claramente. En la mesa de la casa. Nunca aparecían mariscos. Antes de que me trajeran, mi abuela le recordó a mi madre. No me dejes comer mariscos. La madre asintió, pero al tercer día de mi llegada a su casa, fui al hospital por un tazón de sopa de mariscos. En la sala de emergencias, cuando casi no podía respirar, escuché a mis padres discutiendo al otro lado de la puerta. La madre dijo cómo iba a saber que era alérgica a los mariscos. La voz del padre sonaba resignada. Mamá no te lo dijo cuando vino. Dijo tantas cosas. ¿Cómo iba a recordarlo todo? La voz de la madre se volvió aguda. Además, ya es grande. No sabe lo que puede comer. Y lo que no. Ella misma no lo sabe. Creo que solo es golosa. Si el hermano quiere comer. Si no come no sería una lástima. Y ahora están tan enojados. No debe ser porque me divorcie de Liu Ruyan, sin decírselos, sino porque renuncie a mi trabajo bien pagado y estable. Temen que sin trabajo compita con mi hermano por la herencia. Si no, ¿por qué me llamarían de repente? Debía ser algo importante. Mis padres regresaron esa misma noche. Detrás de ellos, ven a mi hermano que está en la universidad. Nuestras miradas se cruzaron. La alegría maliciosa en sus ojos aún no se había desvanecido. Después de más de 2 años sin vernos, mis padres parecían haber envejecido mucho. Las arrugas en sus ojos eran visibles incluso sin sonreír. Las líneas de expresión se habían profundizado. Especialmente el rostro de mi madre. Parecía algo cruel. La madre ignoró los alegres saludos de la abuela, y me lanzó una mirada fría. Antes de sentarse, grito enojada a Hibada. Te crees muy listo, ¿verdad? Divorciarte y renunciar son decisiones importantes. Como no nos consultaste. La abuela se sorprendió con la noticia. Miró a ella y luego a mí, con la boca entreabierta. Al final no dijo nada. Sé que el afecto familiar es superficial. No siento nada en mi corazón. Miro el cigarro medio consumido en mis dedos. Mi madre no soporta verme así. De repente su voz se vuelve aguda. Hiboda. Así es como tratas a tu propia madre. Completamente sin educación. No es de extrañar que tu matrimonio haya fracasado. Viendo que sus palabras se volvían cada vez más inapropiadas, mi padre de repente extendió la mano para tirar de ella. Ella resopló. Su expresión parecía insatisfecha. Realmente te has enojado. ¿Cómo puedes hablarle así al niño? Mi madre se dio cuenta de que había hablado mal, pero no podía rebajarse a disculparse conmigo. Fríamente volteó la cara. Mi padre también me miró con cierta dificultad. Esa expresión parecía pedirme que me disculpara con mi madre. Yo fui el insultado. Y todavía tengo que disculparme. ¿Por qué los hijos? ¿Acaso nacemos debiendo a nuestros padres? La abuela trajo el té. Les dijo en voz baja a mis padres. Cualquier cosa hay que hablarlo bien con el niño. Mi madre la miró con algo de desprecio. ¿Tú qué sabes? Veo que Hiboda es tan atrevido. Todo es porque tú lo has consentido. A ella le gusta usar a la abuela como saco de boxeo. Por la armonía familiar. La abuela siempre lo soporta en silencio. Tiré la colilla al suelo. La aplasté con la punta del pie. Luego volví la cabeza hacia mi padre. ¿Cómo supiste que había vuelto? Mi padre sonrió levemente. Yan me lo dijo. Habló por teléfono con tu madre. Dijo que no ha podido contactarte últimamente. Estaba algo preocupada. Me mordí los labios. De repente me pareció gracioso. Ella fue quien me engañó. Ella quedó embarazada de otro. Ella fue quien pidió el divorcio primero. Dijo que el destino había llegado a su fin. Fue ella quien dijo que nos separáramos en buenos términos. No insisto. Ya que nos divorciamos. Hay algo entre nosotros. Definitivamente tengo que terminar con ella. Pero ¿por qué sigue contactándome? Mi madre todavía está allí, hablando sin parar sobre lo buena que es Liu Ruyan. Cada vez que dice algo bueno sobre Liu Ruyan, insinúa que tengo mal carácter, que Liu Ruyan es buena por tolerarme y demás. Me quedo impasible, escuchándola menospreciarme en comparación con Liu Ruyan. Después de sacar todos los trapos sucios sobre mí, más o menos terminó. Finalmente concluyó que no estoy bien de la cabeza. Dice que me divorcio por divorciarme. ¿Cómo pude dejar el trabajo solo por divorciarme? Es cierto, si estuviera cuerdo, no estaría aquí escuchándola hablar tanto. Quizás en el fondo aún tenía una esperanza imposible.
No importa cuán cruel sea mi madre. Mi divorcio con Liu Ruoyan es definitivo. Renuncié al trabajo y ya está. No hay lugar para el arrepentimiento. Después de una noche en el frío viento, sin recibir ni una palabra de consuelo, de repente me di cuenta. Aún me queda mucha vida por delante. ¿Por qué desperdiciarla con alguien que no me ama? Al final mi madre seguía insatisfecha. Dijo que aprovechara este breve periodo de desempleo para buscar rápidamente un nuevo trabajo. Sobre esta propuesta, mi padre también estuvo de acuerdo. Ella junto con mi madre, me instaron a buscar otro trabajo pronto. También dijeron que mi carrera no se ajusta al negocio familiar, para evitar que compita con mi hermano por la herencia. Qué desagradables se ven. Me froté las sienes que empezaban a doler, interrumpiendo su discusión. Dije basta padre. Madre, ambos me miraron. Incluso mi hermano, que observaba divertido, me miró sorprendido. Durante todos estos años, siempre he sido de buen carácter. Nunca he desobedecido ni contradicho a mis padres. Realmente nunca lo he hecho. Es por eso que mi madre puede menospreciarme tan descaradamente. Pero hasta el día de hoy, de repente ya no quiero aguantar. No me molesto en andarme con rodeos. Digo fríamente que es suficiente, vayámonos. Mientras aún podamos comprar boletos de regreso. Mi madre me mira fijamente. Después de un buen rato, finalmente me señala y vuelve a insultarme. Me llama lobo ingrato. Dice que soy frío por naturaleza. La miro de reojo. Me levanto y salgo. Lian Po lo heredara. Y mi naturaleza. Lian Po la heredo de ellas. No es culpa de otros. Me hospedo en un hotel del pueblo. Apenas me instalo. Liu Ruoyan llama. No sé cómo consiguió mi nuevo número. Miro esos 11 dígitos que conozco de memoria. Dudo por un momento. Pero al final no contesto. Liu Ruoyan no se enoja. Pronto llama por segunda y tercera vez. Después del divorcio su paciencia conmigo es notablemente mejor que antes. Pero este defecto, tiene que cometerlo. Cuando llama por séptima vez, contesto. No hay sonido del otro lado. Solo se oye la respiración tranquila de Liu Ruoyan. Yo tampoco hablo. Bajo la mirada y veo el tiempo de llamada cambiando continuamente. Cuando cambia a 2, rompo el silencio. El destino terminó. Separémonos en buenos términos. Eso lo dijiste tú. No tengo la costumbre de mantener lazos con mis exesposas. Liu Ruoyan, sin importar qué. No me busques más. El otro lado sigue en silencio. No espero la respuesta de Liu Ruoyan. Después de colgar, la agrego a la lista negra. Cuando aún estábamos casados, Liu Ruoyan tampoco me trataba tan bien. Ahora están divorciados. Me contacta con más frecuencia. ¿Por qué? Es porque no está acostumbrada a perder a su perro faldero. Es posible. De todos modos, la cuidé en cada detalle durante 5 años. Conozco a mis padres. Después de salir de la pobreza, no quieren volver a esa vida. Por eso no somos cercanos. Como el negocio familiar los necesita, se quedarán máximo 2 o 3 días. Realmente no quiero verlos. La única opción es no volver. Apagué mi teléfono. Me quedé en un hotel del pueblo por 7 días. En la tarde del 7º día, la abuela con su viejo bastón, me encontró caminando lentamente. Esta anciana de más de 80 años, con pasos cortos, me buscó desde la aldea hasta el pueblo. Puedo imaginar, como preguntaba por el camino. El cabello canoso de la abuela brillaba naranja bajo el sol poniente. Su boca sin dientes me sonreía. Dijo: sobrino, ellos se fueron. Vine a llevarte a casa. De repente recordé cuando era niño y salía de las clases nocturnas. No importaba cuán tarde fuera. Ella siempre me esperaba en la aldea. Pensé que después de tantas experiencias, ya había pasado la edad de llorar. Pero en ese momento, viendo a la abuela encorvada, casi 2 cabezas más baja que yo, no pude evitar que se me humedecieran los ojos. Después de volver con la abuela, encendí mi teléfono. Como era de esperar, mis padres me enviaron muchos mensajes en WeChat, expresando su enojo por mi inmadurez. Ni siquiera me molesté en abrirlos. Liu Ruoyan también me envió un mensaje desde un número desconocido. Esta vez solo quería confirmar que estaba a salvo. Después de todo fuimos esposos. En el futuro no me buscará más. No volverá a contactarme. Estamos bien cada uno por su lado. Para ser honesto, ciertamente no espero que le vaya bien a quien traicionó el matrimonio. Desearle que esté bien. No puedo hacerlo. Pero el saldo de 7 cifras en mi cuenta me da confianza. Quiero ver paisajes vastos. Quiero ver montañas y lagos. También quiero ver amaneceres y atardeceres. En el tercer mes de viajar con mi abuela, me encontré con una compañera de la preparatoria en un lugar lejano. Recuerdo vagamente que ella tenía muy buenas calificaciones en ese entonces. No solo era hermosa, incluso su figura era curvilínea. En esa edad de chicos inmaduros, ella era la diosa de la mayoría de los chicos de nuestro dormitorio. Solo se decía que su personalidad era algo sombría. No tenía muchos amigos. No le gustaba acercarse demasiado a la gente. Durante la preparatoria, casi no tuve contacto con ella. Solo sabía que existía tal persona. Luego entramos a la misma universidad. Nos vimos inevitablemente algunas veces, pero solo éramos conocidos casuales. Senchachu llevaba una cámara colgada, con un equipaje simple. Viajaba sola, diferente del enfermizo blanco pálido de antes. Ahora su piel tenía un saludable tono bronceado, su figura completamente desarrollada. Era evidente incluso bajo ropa deportiva holgada.
curvilínea y bien proporcionada, a diferencia de la belleza agresiva de Liu Ruyan. Su belleza era muy accesible, tan suave que uno no podía evitar sumergirse en ella, encontrarse con un conocido en tierra extraña. Además, nuestro próximo destino era el mismo, así que decidimos viajar juntos. Zheng Youchu no hablaba mucho, respetaba a los mayores y cuidaba a los jóvenes. También era observadora, y sabía cómo hacer felices a los ancianos. Mi abuela la apreciaba mucho. Por la noche mi abuela y yo nos sentamos en tumbonas, mirando las estrellas a través del tragaluz. De repente mi abuela dijo: Xiaoyu, esa chica es muy buena. Entendí inmediatamente lo que mi abuela quería decir. Reí secamente 2 veces y es muy buena. En cuanto a los asuntos amorosos, los pensamientos de los ancianos siempre son especialmente sensibles. Aunque comparto ideas con Zhen Liu, hay una brecha insalvable entre nosotros. La admiro, pero eso no significa que me guste. Además estoy divorciado. No podría ser digno de ella de ninguna manera. La abuela ya es mayor. Cada vez que llegamos a un lugar, siempre necesita descansar 2 días para recuperarse. Me preocupa retrasar el progreso de Zhen Liu. Siempre pienso en dejarla ir primero. En cuanto a mi propuesta, Zheng Youchu no la rechazó. Solo sonrió y dijo que no era tarde para separarnos en la próxima parada. Yo también quiero quedarme aquí unos días más. El paisaje del antiguo pueblo de Jiangnan es hermoso como una pintura. En medio de este hermoso paisaje, mi estado de ánimo se alegró mucho. No pude evitar mirar a Zheng Youchu un par de veces más. Ya sabía que ella, a diferencia del aspecto llamativo de Liu Ruyan, Zheng Youchu es encantadora y hermosa. Sus facciones son muy suaves. Tiene un aire de erudición. A primera vista parece una persona muy agradable. Al darse cuenta de mi mirada, Zheng Youchu sonrió con dulzura. Las montañas ondulantes en la distancia se reflejaban en sus ojos negros semicurvados, dando una sensación de amplitud. Los callejones del pueblo antiguo serpentean. La lluvia fina levanta varias capas de niebla tenue. Este escenario parece un reino de hadas. Le dije a la abuela que quería salir a caminar. La abuela ya es mayor y no quiere caminar mucho. Ella se sentó bajo un tejado con otras ancianas del pueblo de su edad. Sentadas juntas bajo un alero, hablaban en una versión dialectal del mandarín, sin saber si la otra entendía. Cuando se emocionaban, no podían evitar reírse primero, y luego todas se reían juntas. Me quedé observando un rato desde lejos. Los pasos detrás de mí se acercaban. Miré de lado, en la brumosa llovizna. Zheng Youchu sostenía un paraguas de aceite. Camina lentamente hacia mí. Se detiene a mi lado, con gestos suaves. Suave como el agua. Una apariencia que nunca había visto. Zheng Youchu me pregunta si quiero salir a caminar. Justo lo que quería. Tomo el paraguas de su mano inclinándolo hacia ella. Es casi una cabeza más baja que yo, pero no camina más lento que yo. Caminamos juntos por el antiguo pueblo de ladrillos verdes. Zheng Youchu no habla mucho. Yo inicio la mayoría de los temas de conversación. Ella escucha con mucha atención, y responde mis preguntas con precisión, como si buscara una respuesta estándar. Es interesante, mirando su suave perfil. Siento una leve decepción en mi corazón. Es una lástima. Ya pasé la edad de enamorarme. Zheng Youchu y yo nos separamos en la siguiente parada. Después de eso, crucé 3 montañas altas. Atravesé 2 lagos. Y nunca más volví a verla. Salí con mi abuela a principios de invierno. Cuando regresamos ya era finales de verano. Mi abuela tenía muchas más sonrisas en su rostro. Salió con su bastón a charlar, contándole a todos sobre los vastos paisajes que vio. Había varias ancianas de la edad de mi abuela en el pueblo. Aunque mi abuela carecía de vocabulario para describirlo, todas mostraban anhelo y envidia en sus expresiones. Algunos no soportaban ver feliz a mi abuela, siempre insinuando algo después de comer y tomar té, preguntando sobre mi matrimonio o trabajo. La sonrisa de mi abuela se congeló en su rostro. Después de un largo rato solo suspiro. No podemos controlar los asuntos de los jóvenes, dijo agitando la mano. La anciana que inició el tema mostró una mirada significativa, y así se dio por terminado el tema. Descansé en casa unos días. Empecé a tener nuevos planes para mi vida. Las preocupaciones de mis padres eran innecesarias. No estaba interesado en el negocio familiar. Ya estaba cansado del mundo de los negocios. Batallas invisibles sin espadas ni cuchillos. Quiero asentarme, cultivarme y nutrir mi carácter. Estudié ingeniería civil en la universidad. No me fue muy bien en mis clases, pero asistí a muchas clases de agricultura. En este pequeño pueblo rural, lo más abundante es la tierra. Arrendé unas hectáreas, pensando en cultivar flores para vender. En los últimos años mucha gente se preocupa por las festividades. La demanda de flores es bastante buena. Además quiero asentarme y cultivarme. Probablemente no hay mejor manera que cultivar plantas y flores. En los días siguientes, Rutin me contactó varias veces usando el WeChat de su amiga, insinuando en sus palabras si realmente había olvidado a su prima, a quien alguna vez amé tan profundamente, dejándola tan despreocupadamente. En sus ojos no era más que un retroceso estratégico. Con Liu Ruyan, desperdicié mucho tiempo, y gasté aún más esfuerzo mental. El costo de irme fue sacrificar tantos años de juventud. El precio fue ciertamente alto. En ese momento las hectáreas que había arrendado necesitaban la construcción de invernaderos de plástico. No tenía tiempo para ella. Tampoco quería prestarle atención.
al final quedó en nada. No soy tan insensible. Al menos sé cuándo cortar las pérdidas. Cuando los invernaderos estaban casi terminados, mi casa recibió una vieja visita. Ella estaba sentada en el patio hablando con mi abuela. Su silueta era delgada. El sol poniente caía sobre su perfil, suave y encantador, como si sintiera algo. Senjouchu giró la cabeza hacia mí. Me dedicó una leve sonrisa. Pasando por aquí, pensó en venir a verme. Ese corazón que había estado muerto por tanto tiempo, de repente saltó incontrolablemente un latido. Momentos después volvió a la normalidad. La Senjouchu que dijo que venía a verme. Una vez que se instaló, ya no mencionó la idea de irse. Ella siempre en cada amanecer después de eso. Sal conmigo. Me sigue con su cámara tomando fotos mientras camina. A veces me alejo mucho. Ella todavía se queda en el mismo lugar. Así que me detengo a esperarla. Sé que le gusta el paisaje aquí. Le gusta tanto que está dispuesta a detenerse. La lleve al campo de flores. Ella mostrará las fotos del paisaje para que las apreciemos juntos. La niebla de la mañana se disipa. El humo de las chimeneas se entrelaza. Los campos agrícolas están esparcidos ordenadamente. Algunas casas se esconden entre las aguas azules y montanas verdes. El paisaje del pueblo tiene un sabor especial. De repente vuelvo en mí. Me doy cuenta de que en algún momento, nosotros dos nos hemos acercado tanto. Nos miramos. Y luego apartamos la mirada nerviosamente. Vi un leve rubor en las mejillas de Senjouchu. Finalmente me di cuenta tarde de que algo no estaba bien. Así que el día que las semillas de flores brotaron, invité a Senjouchu a tomar una copa en la cabana del campo de flores. Cuando el alcohol se me subió a la cabeza. Todos estos años de enredos con Liu Ruyan. Lo confesé todo. Senjouchu frunció el seno ligeramente. Una persona tan inteligente como ella, ¿cómo podría no entender lo que quería decir? Después de un momento suspiro suavemente. Bajo la luz tenue, me miro brillantemente. No necesitas decirlo. Lo sé todo, pero no quiso decir cómo lo sabía. Después de que el amor apasionado por Liu Ruyan se desvaneció. No sé si todavía tengo la capacidad de amar a otra persona, pero sé que no debería ser ahora. Tal vez me preocupo demasiado. Senjouchu puede que no tenga ningún pensamiento al respecto. Las flores plantadas a finales del verano, brotaron nuevos brotes a principios del otoño, formando un pequeño capullo en Lingdong. La cámara de Senjouchu registró todo su crecimiento. De un blogger de viajes que quería recorrer ríos y montanas, se convirtió en un blogger de cultivo, y lo disfruta. El hábito es algo muy aterrador, pero tengo que admitirlo. En solo unos meses juntos, me acostumbré a la compañía de Senjouchu, como una suave brisa primaveral, nutriendo silenciosamente, apresuradamente. Es año nuevo otra vez. El día que comienza la primavera. Las rosas en el invernadero florecieron. Las rosas hermosas emiten un suave aroma, intenso y duradero. Recojo una y la sostengo en mi mano, observando cuidadosamente. Senjouchu, que estaba fotografiando las rosas, se acercó en algún momento. Se inclinó ligeramente, admirando conmigo. La rosa en mi mano está muy cerca. El aroma del jabón envuelve mi respiración, fresco y agradable, comparado con su belleza excesiva. Incluso las hermosas rosas palidecen. En este momento no sé qué me pasó. De repente le ofrecí la rosa en mi mano. Senjouchu, ¿te gustan las rosas? ¿Te gustan las rosas? ¿Te gusta que te regale rosas? Senjouchu se detuvo, mirando la rosa que sostenía. Luego levantó la mirada fijamente hacia mí. En sus ojos oscuros, parecía contener un amor infinito. Después de un rato tomó la rosa de mi mano. Bajó la cabeza y olió suavemente la rosa. Luego sonrió lentamente. Me gusta que, las rosas tal vez sea yo. La miré aturdido. Olvidé por completo preguntar. Solo sé que en este momento, miles de flores, no son tan hermosas como sus ojos gentiles. Estruendo. Escuché el fuerte ruido del derrumbe de mi muro emocional. No es que no pueda amar. Después de confirmar mis sentimientos, a finales de marzo me confesé seriamente a Senjouchu. Senjouchu no mostró ninguna sorpresa. Incluso aceptó mis sentimientos sin dudar. Nuestra forma de relacionarnos no cambió a pesar del cambio en nuestra relación. Después de medio año juntos, Senjouchu sigue siendo tan dulce como al principio. La abuela está encantada y quiere a Senjouchu más que a mí. Después de marzo, mi jardín de flores abrió canales de venta online y offline, y ya no hubo más problemas de exceso de inventario. Mis padres me llamaron cuando supieron que cultivaba flores. Quizás se dieron cuenta de que era muy probable que ya no compitiera con mi hermano por la herencia familiar. El tono de mi madre se había suavizado bastante, aunque seguía insinuando que no tenía ambición. A sus ojos, cultivar flores no podía dar mucho de sí. No sé por qué mis padres biológicos tienen tanto resentimiento hacia mí. Decidí no tomarme en serio sus palabras. Les dije tranquilamente: si tanto me desprecian, finjan que nunca me tuvieron. Mi madre dejó de hablar de repente. Mi padre se apresuró a coger el teléfono. Me regañó diciendo que ya no era una niña, y que cómo podía ser tan insensata. Me reí. Ya tienen un hijo obediente y sensato. Uno más como yo es demasiado. Mi padre suspiró. Me dijo que me calmara, y colgó el teléfono. Respiré profundamente el aire perfumado de flores, y vi a Senjouchu con un ramo de gipsófilas, corriendo hacia mí con pasos cortos. Senjouchu es muy perceptiva.
aunque estaba tranquila. Ella detectó mi descontento. Bajé la mirada hacia las flores. Y de repente recordé el significado de las gipsófilas. Proteger silenciosamente el amor. Recuerdo que cuando tenía conflictos con mis padres antes, Liu Ruyan siempre me miraba con el seno fruncido, e incluso me acusaba de tener mal carácter. Me incliné y la abracé. Sen Youchu se tensó visiblemente, y luego apretó los brazos alrededor de mi cintura. Estábamos tan cerca, que oí los latidos de su corazón, cada vez más rápidos. De repente anhelaba esta calidez. Llevamos 6 años juntos. Mi hija con Sen Youchu cumplió 3 años. En septiembre podrá ir al jardín de niños. Sen Youchu también es de la ciudad H. Por el asunto del registro. Esta vez ambos tenemos que volver a la ciudad H. Han pasado 6 años desde el divorcio con Liu Ruyan. En estos 6 años no he sabido nada de ella. Tampoco he vuelto a la ciudad H. Lo importante es lo urgente. Al llegar a la ciudad, Sen Youchu y yo fuimos de inmediato a la estación de policía local. Ella llevó a nuestra hija para tramitar el registro. Durante la espera, me dieron ganas de fumar. Después de avisar a Sen Youchu, salí de la estación de policía. Busqué un lugar tranquilo para fumar. Fumé 2 veces. Miré distraídamente alrededor. Mi mirada se detuvo en una esquina. Vi una figura familiar. Después de 6 años sin vernos, nos encontramos de nuevo. Instintivamente quise irme. Al momento siguiente Liu Ruyan levantó la cabeza. Su mirada pasó sobre mí, y de repente volvió a mirarme. Nos miramos a distancia. Di una profunda calada al cigarro. Aparté la cara sin expresión. Liu Ruyan y yo ya somos los extraños más familiares. Ya no habrá más contacto en el futuro. Por el rabillo del ojo vi que Liu Ruyan se quedó atónita un momento. De repente empezó a caminar hacia mí a grandes pasos. No quería tener nada que ver con ella. Apagué el cigarro. Me di la vuelta para irme. Pero Liu Ruyan me llamó Hiboda desde atrás. Fruncí el ceño. Al final me detuve. Liu Ruyan se acercó a mí a grandes pasos. Se paró frente a mí. Me miró fijamente por un largo rato. Después de un momento finalmente habló. Sen Youchu y nuestra hija me están esperando. Solo dije fríamente: tienes algo que decir. Si no, no me estorbes. Nunca imaginé. Tan pronto como hice esa pregunta, los ojos de Liu Ruyan se enrojecieron. Liu Ruyan siempre había sido orgullosa. Rara vez lloraba frente a mí, pero ¿qué me importaba? Resoplé con impaciencia. A punto de decirle que no bloqueara el camino. Inesperadamente Liu Ruyan dijo de repente: Hiboda, me arrepiento. Esta frase sin sentido me hizo fruncir el seno aún más. Los ojos de Liu Ruyan se enrojecieron más. Dijo que se arrepentía de haber sido infiel en el pasado. Se arrepentía de haber traicionado nuestro matrimonio. Me tomó un momento entenderlo. Probablemente me vio solo ahora. Pensó que todavía la amaba profundamente como antes. Incluso si ella me engañó y se divorció de mí, seguiría esperando que regresara. Liu Ruyan era demasiado confiada. En su corazón, mi imagen de perro faldero no podía derrumbarse. Nunca imaginó que ya me había casado. E incluso tenía un hijo de 3 años. En ese momento de repente quise ver mucho. La reacción de Liu Ruyan al saber que me había casado y tenía un hijo no me hizo esperar mucho. Oí las voces de Sen Youchu y mi hija. Ella vio a Sen Youchu. Tal vez también reconoció a Sen Youchu, porque su rostro en el momento que vio a Sen Youchu se volvió pálido. Miró a Sen Youchu y a mi hija por un momento. Luego se volvió incrédula para mirarme. Su labio inferior temblaba ligeramente, incapaz de decir una frase completa. Mi hija se soltó de la mano de Sen Youchu y corrió hacia mí. Me agaché y la recogí en mis brazos. Ella abrazó fuertemente mi cuello, apoyando su pequeña cabeza en mi hombro, llamándome papá una y otra vez incansablemente. Le di unas palmaditas suaves en la espalda para tranquilizarla. Luego miré a Liu Ruyan. 6 años sin vernos. No había cambiado mucho. Todavía tenía una figura esbelta, hermosa y encantadora. La única diferencia era que parecía mucho más madura, a diferencia de la diosa fría de aquel año. Después de 6 años ella tiene una belleza intelectual. Esta belleza viene de adentro, revelando la sabiduría y belleza de los años. Al vernos de nuevo, no le dije cortésmente cuánto tiempo sin verte. Tampoco nos vimos. La alegría se desvaneció por completo en los 6 años. La mirada de Liu Ruyan cayó sobre su hija, sin apartarse por mucho tiempo. Su expresión era demasiado compleja, con los ojos medio cerrados, ocultando todas las emociones que bullían en su mirada. Entiende inexplicablemente sus complejas emociones, probablemente porque pensó que era el repuesto, y no tenía ningún sentimiento en su lugar. Separados por muchos años. Al vernos de nuevo, ambos formamos nuevas familias. Por el amor que alguna vez fue tan cercano, ya no surge ni un solo sentimiento. Después de un momento de silencio, le pregunté sin piedad cómo podía ser que su matrimonio no fuera feliz. Se lo merece, es el karma que deben recibir todos los infieles. Antes de que Liu Ruyan pudiera responder, Sen Youchu se acercó. Incluso su voz al saludar a Liu Ruyan era muy suave. Ah, es la compañera menor. ¿Cuánto tiempo sin vernos? La mano de Liu Ruyan a su lado se cerró lentamente en un puño. Ella le dirigió a Sen Youchu una sonrisa más fea que llorar. Mi hija apoyada en mi hombro llamaba suavemente a su mamá. Sen Youchu acarició su cabecita, con una sonrisa extremadamente cariñosa.
No sé por qué. En mi corazón surgió inexplicablemente una emoción llamada satisfacción. Tomando la mano de Sen Youchu, le dije a Liu Ruyan: esta es mi esposa. La mirada de Liu Ruyan bajó, cayendo sobre nuestras manos entrelazadas. En sus ojos parecía haberse fundido una tinta imposible de diluir. Sen Youchu consoló a la niña un rato, y luego me miró, sacudió suavemente nuestras manos unidas. Me preguntó suavemente. Asentí y nos dimos la vuelta. Apenas di unos pasos. Me encontré de frente con una conocida Ito Makoto. Recuerdo que cuando estudiábamos, ella tenía excelentes calificaciones. Era la mayor rival de Liu Ruyan en su vida estudiantil. Lo que recuerdo claramente es, debido a cierta competencia entre ellas, se desagradaban mutuamente cuando se veían. En la escuela, aparte de participar juntas en competencias, parecía que no tenían ninguna otra interacción. Incluso si se encontraban de frente, se despreciaban mutuamente, desviando la mirada para no verse. Cuando Ito Makoto me vio, se quedó claramente sorprendida. Luego apretó los labios con incomodidad, evitando mi mirada, mirando hacia su derecha. Su mano derecha sujetaba a un niño de unos 6 o 7 años. Cuando ese niño vio a Liu Ruyan, se soltó de su mano, gritando «Mama». Corrió hacia Liu Ruyan, o así que era eso. En ese instante, ¿qué más podía yo entender? Miré hacia atrás a Liu Ruyan, atreviéndose a mirarme a los ojos. Sen Youchu apretó mi mano con más fuerza. Volví la cabeza como si nada. Le dirigí una sonrisa tranquilizadora, y seguimos caminando juntos. Al cruzarnos con Ito Makoto, escuché su voz. Respondí «felicidades». Y luego solté una risa fría. «Gracias por tu bendición». La tercera persona que interfirió en mi matrimonio. ¿Qué derecho tiene frente a mí de fingir sentimientos falsos? Búrlate de mí. El pasado no se puede cambiar. Después de regresar de la ciudad H, nuestra vida familiar de 3 volvió a la tranquilidad, llena de dulzura y satisfacción. Sen Youchu y yo, tácitamente no mencionamos a Liu Ruyan. Medio mes después, un día, mientras podaba las flores, levanté la cabeza y vi a Sen Youchu abrazando a su hija, mirando sombríamente por la ventana. Sen Youchu siempre ha sido una persona amable. Después de tantos años juntos, es la primera vez que veo esa expresión en su rostro. Inconscientemente seguí su mirada. En algún momento apareció una figura familiar afuera. Liu Ruyan estaba en el patio hablando con la abuela, pero sus ojos miraban hacia la ventana de vez en cuando. No es de extrañar que Sen Youchu tenga una expresión tan sombría. ¿Pero qué hace Liu Ruyan aquí de repente? Después de calmar a su hija, Sen Youchu me miró de reojo, diciéndome que no saliera, y luego salió por la puerta. A través de la ventana, vi que estaba hablando con Liu Ruyan, 2 mujeres de edad similar, con diferentes cualidades, cada una con sus propios encantos. Pasé por alto a Liu Ruyan, y miré sorprendido a Sen Youchu, sin poder apartar la vista. En mi impresión, Sen Youchu siempre ha sido gentil y considerada. Verla tan tensa, llena de hostilidad, es algo que nunca había visto antes. La observé un poco más, sin darme cuenta de que sonreía, cuando Sen Youchu entró por la puerta. Aún no había borrado la sonrisa de mis labios. Ella se sorprendió visiblemente. Sus brillantes ojos negros se oscurecieron un poco, y me preguntó con un tono indescifrable: ¿estás tan feliz? Entendiendo que había malinterpretado mi intención, expliqué con franqueza: sí. Nunca te había visto mostrar tanta hostilidad hacia alguien. Al escuchar esto, Sen Youchu, su expresión se suavizó un poco. Levantó a su hija que jugaba con bloques, y se acurrucó en mi hombro con la niña entre nosotros. Su voz llegó a mi oído con un tono de resignación. Ve a aclarar las cosas con ella. Después de una pausa, añadió en voz baja: no hagas tonterías. Me paré bajo la parra en el patio, frente a frente con Liu Ruyan. Después de solo 2 semanas sin vernos, se ve mucho más demacrada. La prisa del mundo. Su ropa tenía arrugas en varios lugares. Esta no es la imagen que tengo de la pulcra y ordenada Liu Ruyan. Ella solo me miraba en silencio, sin decir nada. El aire estaba quieto y opresivo. La abuela probablemente no soportó este ambiente. Se levantó apoyándose en su bastón. Solo dijo que el patio estaba un poco sofocante. Quería salir a caminar. Cuando la abuela se alejó, fui el primero en romper el silencio, preguntando a Liu Ruyan: aunque han pasado tantos años, siempre he tenido una pregunta que hacerte. Los ojos muertos de Liu Ruyan parecieron encenderse. Supongo que pensó que iba a preguntar. Que superficial. Liu Ruyan se aclaró la garganta. Su voz seguía siendo ronca. Dices que viste una figura delgada en la ventana, esbozando una sonrisa, acercándose un paso. Pregunto en voz baja: ¿te pareció sabroso el bocado robado? Liu Ruyan se quedó paralizada. La expresión de su rostro se quebró. Ni siquiera su maquillaje exquisito podía ocultar el shock y la confusión en su semblante. Una sensación de satisfacción invadió mi corazón. Vi que los dedos de Liu Ruyan agarrando la enredadera se volvieron blancos. Lo siento, dijo la disculpa que había retrasado 6 años. Y luego dijo: pensé que... Las palabras restantes ya no pudieron salir. ¿Por qué pensaste que la amaba profundamente? Incluso después del divorcio, seguiría protegiéndola en silencio, en lugares que ella no conocía. Pero Liu Ruyan, nadie nace debiendo nada a nadie en este mundo. Ya pasamos los 30. ¿Cómo es que aún no lo entiendes? La miré fríamente sin decir nada. Una separación, 2 libertades. Cada uno encuentra su propia felicidad.
sin importar cuál fuera su motivo, emocional o racionalmente. No debería haber venido, pero en el 6º año después del divorcio, ella vino a buscarme a pesar de todo. Liu Ruoyan y yo nos miramos. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Al final dijo que Hiboda probablemente era infeliz. Pero después de divorciarme de ti, realmente me arrepentí. Yo sonreí lentamente. ¿Y qué importa eso? Nadie sabe mejor que yo, que Liu Ruoyan no se arrepiente realmente. Solo vio que me iba mejor sin ella. Incluso más feliz que cuando estaba con ella. Simplemente se siente incómoda. En otras palabras, incluso si Liu Ruoyan realmente se arrepintiera, ¿qué más da? ¿Con qué derecho? Después de ponerme unos cuernos tan insultantes, viene años después a decirme que se arrepiente. No me hables de redención. Lo que más desprecio es la redención. Después de 6 años sin vernos, Liu Ruoyan aún puede decirme esas cosas, confiando en mi antiguo amor único por ella. Solía amarla con todo mi corazón. Ella cree que puedo superarla tan fácilmente. Y cuando realmente me doy cuenta de que la perdí, no puedo aceptarlo. Es inevitable. Quizás estos años cultivando y cuidando flores han templado mi carácter. Al final soy más abierto que ella. No tengo intención de hablar más con ella. Solo le insisto que se vaya pronto. Ella ya tiene una nueva familia. Venir aquí a buscarme es una infidelidad a su nueva familia. Me traicionó en el pasado, y ahora va a traicionar a su familia otra vez. Liu Ruoyan se fue de mi casa, pero no se fue del pueblo. Se alojó en un hotel del pueblo. Cada mañana se paraba a lo lejos, mirando hacia mi dirección desde la distancia. El rostro de Sen Youchu se ensombrecía cada día más, pero intentaba no mostrar emociones frente a mi hija y yo. Finalmente un día, Sen Youchu se vistió sigilosamente en medio de la noche mientras yo dormía, y salió silenciosamente. Después de que ella se fue, me levanté y la seguí en secreto, como era de esperar. Sen Youchu se encontró con Liu Ruoyan. Me agaché bajo la ventana para escuchar a escondidas. Después de un momento de silencio, Liu Ruoyan habló primero. Antes de venir aquí, Ito Makoto ya me lo había contado todo. Mi reencuentro con ella tiene que ver contigo. Me sorprendí, pero rápidamente me calmé. O así que esto es lo que hizo colapsar a Liu Ruoyan. Sen Youchu no dijo nada. Luego escuché a Liu Ruoyan decir con los dientes apretados que buena estrategia. Hubo otro momento de silencio. Me levanté silenciosamente. Miré dentro de la habitación a través de la rendija de la ventana. ¿Y entonces qué? Sen Youchu estaba parada en la sombra de la luz incandescente. Desde mi ángulo no podía ver claramente su expresión. Solo escuché su voz sin ninguna emoción. No fuiste tú la primera en ser despreciable. El cuerpo de Liu Ruoyan se congeló de repente. Lo sabes todo. Por supuesto que lo sé. Sen rió fríamente. Su voz estaba llena de sarcasmo. Empecé a gustar de Hiboda a los 18 años. A los 28 años me gustaba aún más. A los 32 años mi gusto por ella solo aumentó. Pero tú eres diferente. Tienes genes inquietos en tus huesos. Si no hubiera sido Ito Makoto al principio, después habría sido Santen-chen Sauten-chen go Hiboda. Estar contigo es como estar en el infierno. Ella me salvó en el pasado. Así que naturalmente también tengo que salvarla. Y si Hiboda se entera. La voz de Liu Ruoyan parecía tener un toque de esperanza. Hiboda, si se entera de que alguna vez manipulaste su matrimonio, ¿te atreves a garantizar que no tendrá resentimientos? Por un momento, Sen Youchu salió de las sombras oscuras. La expresión en su rostro. ¿Cómo se puede considerar manipulación? Al día siguiente, cuando volví a ver a Liu Ruoyan, caminé hacia ella. Antes de que pudiera hablar, iré al grano. Escuché todo lo que dijeron anoche. Los ojos de Liu Ruoyan brillaron como los de un lagarto. Apretó los labios. Su voz sonaba un poco seca. Respondí que no había nada entre Ito Makoto y yo. La interrumpí con frialdad. Nuestro matrimonio nunca fue feliz. Nunca te preocupaste por mí. Tus padres e incluso tu prima pensaron que me casé contigo por interés. Nunca me aceptaron. Y tú nunca dijiste nada a mi favor. Divorciados desde hace 6 años. Ambos tenemos nuevas familias. De repente vienes a buscarme desde tan lejos. Me reí fríamente interrumpiendo sus palabras. Al final Liu Ruoyan. Fuimos esposos. Dejémoslo aquí. El último destello en los ojos de Liu Ruoyan se apagó. El destino terminó. Separémonos en buenos términos. Le devolví a Liu Ruoyan sus propias palabras. A lo lejos. Sen Youchu abrazando a nuestra hija me saludaba en la luz de la mañana. Sonreí. Pasando junto a Liu Ruoyan. Caminé a grandes pasos hacia ellas. Nuestra hija en el medio. Sen Youchu y yo nos miramos, sonriendo al unísono, uno a cada lado. Tomamos las pequeñas manos de nuestra hija. Caminamos lentamente hacia el campo de flores. El sol seguía brillando. Todos los días seguían siendo hermosos. El fin de un matrimonio. Es el comienzo de la próxima etapa de felicidad. Como seres humanos, siempre enfrentaremos diversos obstáculos. Solo necesitas mantener tu corazón inicial. Habrá alguien dispuesto a atravesar la niebla para llegar a ti. Cambio la perspectiva de Liu Ruoyan. La luz cegadora del sol entraba por la ventana. Abrí los ojos aturdida. Un resfriado repentino me hizo sentir la cabeza pesada. El teléfono junto a la almohada seguía sonando insistentemente. Las palabras pastor parpadeaban en la pantalla. Una sensación de frustración surgió en mi corazón. Arrojé mi teléfono. Se estrelló contra la pared y se hizo pedazos. El mundo volvió a la calma.
Me froté el entrecejo, aunque me dolía mucho la cabeza. Las palabras que Hiboda dijo ayer seguían resonando en mis oídos. Cada palabra era para distanciarse de mí. Eran cosas que yo había dicho antes, pero cuando ella me las devolvió, me di cuenta. Autoestima. Divorciados por 6 años. Cada uno teníamos nuestra propia familia. No deberíamos molestarnos mutuamente, pero no pude evitarlo. Recuerdo todo lo bueno que ella hizo por mí. En ese entonces, era tan buena conmigo que casi no podía vivir sin ella. El cambio en nuestra relación fue porque ella viajó por trabajo por primera vez. Y en ese momento crucial, conocí a Ito Makoto, un rayo de luna de mi juventud. Es difícil imaginar, muchos años después de graduarnos, la luz de luna de nuestra juventud brilló sobre mí imparcialmente. Me fue difícil rechazarla, aunque sabía que estaba mal con Hiboda. Al final fui yo quien traicionó el matrimonio. Mi madre tenía razón. En ese momento ya había tenido suficientes días buenos. Después del divorcio, también pensé en buscarla, pero nunca lo hice. Nadie sabe mejor que yo, que a Hiboda le gustaba. Le gustaba mucho mucho. El que es querido siempre es temerario. Cometí un error primero y seguía siendo temerario. Hasta que vi a Hiboda 6 años después. Y vi a Linmo parada a su lado. Quizás debería llamarla Senjouchu. Nadie sabe mis pensamientos vergonzosos de antes. Y menos sabrán, que al principio, fue porque supe los sentimientos de Senjouchu por Hiboda, que di el primer paso. La coincidencia apareció al lado de Hiboda. Senjouchu tiene buen ojo para las personas Hiboda es una buena pareja, solo que no puedo entender. Alguien tan orgullosa como Sen. ¿Cómo podría casarse con un hombre divorciado? El año que conocí a Senjouchu, ella todavía se apellidaba Lin. Tomó el apellido del padre. Senjouchu no solo era hermosa, sus calificaciones también eran buenas. Amable y educada con los demás. Ella solo era un año mayor que yo. Esta era según la mayoría de los padres. La hija de otra familia, incluyendo a mis padres. Al principio, mi impresión de Senjouchu se limitaba a la hermana de al lado. No me gustaba como a los demás compañeros, pero tampoco me desagradaba. Hasta cierto día, mi padre mirando lo sucio que estaba después de jugar todo el día, sacudió la cabeza y suspiró. Recuerdo claramente lo que dijo. Si pudiera ser tan sensato como Youchu sería bueno. Esta fue la primera vez que escuché a mi estricto padre elogiar a alguien. Esa persona no era yo. Sentimientos de celos crecieron silenciosamente sin que me diera cuenta. Y cuando mi madre admiraba a Senjouchu, mi madre elogiaba las calificaciones de Senjouchu con tristeza. Mi prima le decía a Senjouchu, hermana Youchu, eres mejor que mi prima. Los celos se extendieron sin límites. Comencé a prestar atención discretamente a cada movimiento de Senjouchu. Descubrí que su vida era muy simple. Aparte de estudiar, cultivaba flores y criaba gatos. Le gustaba sentarse bajo el árbol del jardín a leer, la parte superior del cuerpo oculta en la sombra del árbol, sus largas piernas bañadas por el sol. Este gato naranja gordo acurrucado en su regazo, durmiendo perezosamente con los ojos entrecerrados. Sol Flores, chica gato naranja gordo. Bajo la sombra del árbol se veía hermoso de cualquier manera. Una chica tan tranquila y obediente. No es de extrañar que fuera tan querida por los mayores. Contuve mi naturaleza traviesa. Comencé a aprender de Senjouchu intencionalmente o no, aprendiendo su temperamento. Incluso aprendo su forma de vestir. Hasta yo misma sé que soy como una impostora. Por un lado odio ser así. Por otro no puedo evitar seguir imitando. Porque incluso mis padres empezaron a elogiar mis cambios. Hasta que cumplí 16 años. Ese año Senjouchu tenía 17. En el camino de regreso de la escuela, Senjouchu fue detenida en un callejón. Senjouchu era demasiado excelente. Excelente hasta el punto de ser odiada. Pero fue completamente un acoso abusivo. Era la primera vez que Senjouchu se enfrentaba a esto. Estaba tan asustada que su voz de auxilio se quebró. Era justo después de las clases nocturnas. Muchos estudiantes pasaban por el callejón, pero nadie quiso detenerse. Yo sí me detuve, pero no me atreví a ayudar. Hasta que un chico alto y delgado, al escuchar los gritos, se detuvo en la entrada del callejón. Asomo la cabeza para mirar dentro. Después de ver claramente la situación, sin decir una palabra, agarró un palo de madera de la pared y corrió adentro. 2 puños no pueden contra 4 manos. El chico entró solo. Naturalmente no le fue bien. Fue golpeado duramente, pero logró rescatar a Senjouchu. En la entrada del callejón escuché su voz distorsionada por el dolor, pero aún amenazante. La próxima vez que los vea molestándola, los mataré. El chico y Senjouchu salieron apoyándose mutuamente. Me escondí detrás de un árbol. En ese instante por mi indiferencia, de repente sentí que ya no podría mirar a Senjouchu a la cara. Después en el estudio de Senjouchu, vi el retrato de ese chico. Era un dibujo de su espalda. Al borde del dibujo estaba el nombre del chico Hiboda. Quizás conozco a Senjouchu mejor que ella misma. Solo con este dibujo. Adivine los pensamientos de Senjouchu. Las chicas siempre tienen un complejo de héroe. Esa noche, el joven valiente, sin duda era un héroe a los ojos de Senjouchu, pero Senjouchu no se acercó intencionalmente a Hiboda. Solo ocasionalmente cuando Hiboda terminaba de jugar baloncesto, le daba una botella de agua mineral a ella que estaba empapada en sudor. Hiboda tomó el agua mineral de las manos de Senjouchu, agradeció sonriendo.
El joven de 16 o 17 años, con un rostro apuesto, mirada clara, transparente, pero su mirada hacia Senjouchu estaba llena de extrañeza. No conocía a Senjouchu, conocía a la chica, a la que había salvado esa noche. Senjouchu siempre había sido orgullosa. Naturalmente no quería que la persona que le gustaba viera su lado vulnerable. Después de que Hiboda se fue, Senjouchu miró su silueta por un momento. Sus ojos parpadearon rápidamente 2 veces. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Sé que esa es su expresión cuando le gusta a alguien. Después de tantos años, era la primera vez que veía a Senjouchu interesada en alguien del sexo opuesto. Si le quitara a la persona que le gusta a Senjouchu, emociones viles surgieron incontrolablemente de mi corazón, sin poder detenerlas. Estar con Hiboda fue más fácil de lo que imaginé. Durante ese tiempo, vi más de una vez la mirada triste de Senjouchu, pero Senjouchu es Senjouchu. Su orgullo no le permitía quitarle a alguien de las manos de otra persona. Esto también fortaleció mi determinación de estar con Hiboda. Finalmente, cuando Senjouchu cumplió 18 años, el hijo ilegítimo perdido del padre Ling apareció. La madre de Senjouchu tenía un carácter muy fuerte. No podía soportar esto, pero su buena educación también le impedía hacer cosas como maldecir en la calle. La madre de Yu se llevó a Senjouchu y dejaron la familia Yu. Finalmente no tenía que vivir bajo su sombra. Por alguna razón, no rompí con Hiboda. Ella es una buena persona. Tiene buen carácter. Es mucho más interesante de lo que imaginé. Viví 17 o 18 años. Ella fue el primer chico con el que tuve contacto. Ya no puedo distinguir si mis sentimientos por ella son reales, o si son por la apuesta inicial. Fue casi natural. Después de graduarnos nos casamos. Al principio, realmente tenía la intención de pasar toda mi vida con Hiboda. ¿Por qué cambio? Después, tampoco quiero pensar en ello. Si realmente le falle. Después del divorcio cada uno por su lado. No teníamos nada que ver. Entonces, ¿por qué la seguí hasta aquí? Quizás como dijo Hiboda, aunque nos divorciamos, no quiero verla con otra mujer. Además, esa persona es el Liuchu a quien evita intencionalmente. El día antes de que planeara regresar, Ito Makoto y mi prima vinieron juntos de repente. No me encontraron, sino que naturalmente encontraron a Hiboda. Mi prima estaba acostumbrada a gritar frente a Hiboda. Cuando llegué, ella estaba insultando a Hiboda. Cada palabra era para burlarse de que no era digna, y que después del divorcio aún sin vergüenza se metía en familias ajenas. La expresión de Hiboda no cambió en absoluto. Miro fríamente a mi prima y a Ito Makoto, y se burló diciendo que la correa del perro de su casa no los podía controlar, y venían a causar problemas en la casa de otros. Cuando hablo Hiboda de repente sonrió. Miro a Ito Makoto. Así que tú eres el tercero de aquella vez. Después de tantos años aún tienes el estatus de amante. La expresión de Ito Makoto era extremadamente desagradable. Solo entonces Hiboda pareció verme, parado detrás de ellos. Suspiro, como si pensara que discutir con ellos era algo sin sentido. Le dijo a Ito Makoto que en este mundo hay karma. Nunca falla. Ito Makoto lo creas o no. El sufrimiento que experimenté al principio. En el futuro seguramente sufrirás 10 veces más. Prueba todo. Ito Makoto me da la espalda. No puedo ver claramente su expresión. Solo puedo ver las venas hinchadas en el dorso de su mano. Ella le falló a Hiboda primero. No importa lo que diga Hiboda. Ella no puede refutar nada. Finalmente Hiboda hizo un gesto para echarlos. Liu Ruyan, llévatelas de aquí. No quiero volver a verlas en mi vida. Dicho esto tomó la mano de Senjouchu. Desaparecieron en un mar de flores coloridas. Vi sus siluetas alejándose gradualmente. Con el corazón lleno de amargura, Ito Makoto se acercó a mí con cara seria. Probablemente quería descargar su enojo en mí. ¿Por qué sigues aquí sin querer irte? La miré. Recordé su aparición intencional durante mi matrimonio con Hiboda. Mis viles pensamientos de robar a alguien. Supongo que le confesó todo a Senjouchu. El sentimiento de disgusto no desaparecía de mi corazón. Me di la vuelta para irme. Por esa apuesta de ese momento, perdí al joven que me acompañó durante toda mi juventud. Al final perdí ante Senjouchu. Desde ahora he perdido para siempre a la persona que más me amaba.